1:16 y nos encontramos en la mesa de análisis. Generación de ideas, la política, la sociedad y el país desde la visión joven. Y bien, comenzamos con la mesa de análisis que tendremos todos los viernes y hoy pues nos encontramos aquí con César Díaz Maldonado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, César. Buenas tardes, Marco. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos aquí de invitado a Rigoberto Noriega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco. César, gracias, de veras, muy agradecido por estos espacios. Nuestra primera vez aquí en Radio Sonora oficialmente. Y felicito a estas instalaciones por estos espacios y estas mesas de diálogo. Muchas felicidades. Muy bien, entonces vamos a empezar ya ahora sí con un primer tema. Y es que el pasado 19 de agosto se llevó a cabo la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcando un antes y un después en el rumbo del Poder Judicial en México. A partir del día 1 de septiembre entrará en funciones la nueva composición de este órgano, cuyos integrantes fueron electos el 1 de junio. Y para empezar con esto quisiera conocer cuáles son los cambios más significativos que se esperan en la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de este 1 de septiembre. Comenzamos contigo, César. Gracias, Marco. Bien, como bien mencionas, este cambio es un parteaguas en el Estado de Derecho mexicano, ¿no? Contábamos que ahora en la reforma judicial pasa la Suprema Corte de Justicia de ser 11 ministros a ser 9 ahora y a todos sesionar de manera plenaria, es decir, que ya no se va a hacer en 2 salas como se hacía antes. Esto pues significa varios cambios, ¿no? Ahora también por primera vez algo inédito que no solamente no había pasado en la historia de la República Mexicana, sino nunca en todo el mundo nunca había habido una elección judicial de jueces, ¿no? De juzgadores, del poder judicial en su estructura a nivel nacional. Entonces, bueno, esto marca una total diferencia de que ahora estos juzgadores entran en un papel político muy diferente al que tenían antes, porque ya son las personas los que tienen que conocerlos, los que tienen que emitir su voto hacia ellos, y bueno, sin duda va a tener pues consecuencias, o algunos podrán pensar que buenas o malas, pero sin duda va a tener algunos cambios dentro de la estructura de la Suprema Corte. Rigoberto. Pues perfectamente, así como comenta César, estamos viviendo una nueva era. Una era, inclusive en días pasados, en la mañanera, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que era el fin de una era de muchísimos años, de una historia que ya estaba muy desgastada por todos aquellos que llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a partir del 1 de septiembre el país, la democracia, el poder judicial va a ser historia. Entonces estamos en esta transición, como mexicanos, como pueblo, tenemos que sentirnos contentos porque llega verdaderamente personas capacitadas que van a representar las necesidades del pueblo. Ok, una vez ya puesto en contexto más o menos los cambios a los radioescuchas, quiero saber también de su parte qué retos o expectativas existen sobre la labor de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y sin duda no son pocos, ¿no? Esos retos, como bien se mencionaba, va a ser historia. Este 1 de septiembre va a ser historia, y eso no tiene por qué representar algo bueno, como muchos podríamos pensar. Va a ser historia porque nunca antes se había visto algo así. Ahora, mencionábamos acerca de los retos. Los retos están el poder mantener esa autonomía del Poder Judicial, algo fundamental para los juzgadores, ya que a nivel mundial pues hemos conocido la importancia acerca de la división de poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, de cómo estos pues si van en un mismo sentido, entramos en un área peligrosa que es el poder autoritario que puede llegar a tener el Estado. Entonces, si esta nueva Suprema Corte, que fue elegida mediante el voto popular, va a poder mantener esa autonomía del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cosa que hemos visto algo perdida con el Legislativo, ya que ahora parece ser que al tener una mayoría en el Congreso que tiene afinidad al Ejecutivo, pues parece ser como una extremidad más, ¿no? De lo que ordena el Ejecutivo, y justo vamos a ver, conforme pase el tiempo, si este no va a ser el caso del Poder Judicial. Entonces tiene ese tipo de retos, ¿no? De si va a poder afrontar, aún con la pues falta de experiencia que tienen algunos juzgadores, porque también hay que mencionarlo, que no todos vienen de una experiencia o de una carrera judicial, si va a poder afrontar las nuevas problemáticas que están pasando en el país, y sobre todo si van a poder interpretar la Constitución de una forma totalmente autónoma y apegada al Estado de Derecho mexicano. Okay.
Rigoberto. Me parece perfecto. Creo que es importante mencionar que llega un poder judicial ordenado, llegan las capacidades, los perfiles. Quiero mencionar, la verdad, quien va a ser nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Mencionar que es un mixteco, es originario de Oaxaca, quien ha impulsado al pueblo de México el 1 de junio, cuando realizamos las votaciones para el Poder Judicial. Toda su vida se ha dedicado al activismo, entonces es una manera de reflejar que quienes están en esta responsabilidad y están en estos cargos van a avalar por las necesidades de la gente, del pueblo. Y mencionar también que viene a transformar el Poder Judicial, la nueva Corte, aquellos lujos que existían durante muchísimos años. Viene a reducir, viene a trabajar directamente. Estaba leyendo una nota donde mencionaba que aquellas instalaciones bastante lujosas ahí en la Corte, todo se va a transformar. Se va a hacer muy austero. Se va a hacer muy austero porque el contacto directo se va a hacer con la gente. Inclusive mencionar que va a haber mayor rendición de cuentas y va a haber más cercanía con la ciudadanía. Eso que comentas también lo puedo rescatar. ¿Qué piensan ustedes? A la anterior Suprema Corte, bueno, todavía actual, pero ya va a cambiar, Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí se veía como un poder más opaco, como que se veía más alejado de la misma sociedad. Esa es una percepción que algunos ciudadanos tienen. Quisiera saber ustedes qué pensaban sobre esta Suprema Corte, si también tenían esta como opacidad. ¿Qué piensas, César? Bueno, primeramente tendríamos que analizar si efectivamente jueces, ministros y magistrados deberían de ser actores políticos cercanos a la gente, como lo pueden ser a lo mejor diputados, que tienen que vivir las experiencias, escuchar a las personas de cerca para poder saber sus necesidades. Muchas veces estos jueces, juzgadores, pues tienen la tarea de impartir justicia, de interpretar la ley. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Que las personas van a pasar al voto popular. Cambia esta idea porque ahora, pues claro que se ve comprometida esta autonomía al tener que responder a estas promesas que muchos juzgadores pues dijeron para que votaran por ellos. Ahora que también hay que definir un punto, que el pasado 1 de junio, como bien mencionaste, por primera vez se llevaron a cabo elecciones en México. Sin embargo, también tenemos que mencionar que hubo un bajo porcentaje de participación, no solo en el estado de Sonora, que fue creo que menor al 10%, sino en toda la República, que no pasó ni del 13%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como se mencionaba, el ministro presidente que va a tomar protesta este primero de septiembre, Hugo Aguilar, no llegó ni al 6% de participación a nivel nacional. Estamos hablando de que efectivamente fue la voluntad del pueblo que se hiciera una nueva Suprema Corte de Justicia, y eso que fue el más votado de todos, pasando por los demás a que no llegaron ni a un 5, ni a un 4, ni a un 3% de la votación a nivel nacional. Entonces también tenemos que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Ahora, hablabas acerca de la Suprema Corte de Justicia anterior, de que había opacidad, de que a lo mejor no tenía cercanía con las personas. Sin embargo, pudimos ver en materia de derechos humanos cómo defendieron muchas veces a la ciudadanía, respetando la Constitución, interpretando conforme a la ley. En materia también institucional, como muchas veces fueron un contrapeso ante el poder pues casi infinito que hoy vemos de parte del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, bueno, también hay que analizar ese tipo de cosas y si esos cambios qué tan fuertes van a ser ahora con la nueva Suprema Corte. Rigoberto. Es importante mencionar que fue histórico el 1 de junio. Votamos. Una democracia donde independientemente de la participación que haya, se eligió a cada uno de los ministros para que estén en estas posiciones. Quiero mencionar que actualmente los ministros eran nombrados por el presidente y lo ratificaba el Senado en aquel entonces, lo que muchas veces se generaban dudas sobre la independencia y de qué afinidad era. Mencionar que ahora con estos mecanismos más democráticos se elige a la participación, se toma en cuenta la ciudadanía y sobre todo refuerza lo que es la legitimidad de que estas personas que lleguen sean personas que la misma ciudadanía conozca.
Todos decíamos en el proceso del Poder Judicial quiénes son los candidatos, eran muchos, demasiados, pero lo importante de todo esto era que era el trabajo, tener la cercanía de quienes iban a avalar aquellos derechos. Creo que es importante mencionar que las cortes que hemos tenido durante muchísimos años siempre habían fallado, y si fallaban también eran por intereses. Entonces, ahora que llega una nueva corte, llegan nuevas intenciones de avalar, de hacer las cuentas y que tenga una mayor servicio al pueblo. Entonces, creo que estamos viviendo procesos históricos en el país, nos vamos a democratizar más, vamos a fortalecer más al pueblo de México y sobre todo a cada uno de los 3 poderes que tiene nuestro país. Ok, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes, aquí ya pues analizando en esta misma mesa, qué papel pueden llegar a jugar los jóvenes y la sociedad civil en el seguimiento del trabajo de la Suprema Corte? César. Excelente pregunta. Bueno, yo creo que nosotros como ciudadanos, como jóvenes ya, incluso seamos mayores o no de 18 años, tenemos un papel fundamental en ser críticos, ¿no?, de los funcionarios públicos, en este caso pues también de la Suprema Corte, de si ver si se están apegando a la ley, de si ver si se están apegando a la Constitución, el documento máximo de la ley máxima que nos rige en nuestro país, que efectivamente se encarga de garantizar los derechos de nosotros como ciudadanos. Entonces, como jóvenes hay que dejar muy en claro un punto. Hablábamos acerca de que la elección judicial fue un proceso democrático. Esto entra a debate, ¿no? Algunos pensarán que fue efectivamente democrático, otros podrán pensar que no. Sin embargo, hay que mencionar que uno de los pilares de la democracia es la participación ciudadana. El 1 de junio no hubo una gran participación ciudadana. Eso es algo que nosotros debemos de estar haciendo día con día. La participación ciudadana no se acaba el día de las elecciones, sino por el contrario, es de cada día que nosotros estemos pues exigiendo que se estén cumpliendo los derechos, que se estén respetando, que se estén apegando a las obligaciones que también tienen como funcionarios públicos. Entonces yo creo que va algo por ahí en nuestro papel como ciudadanos y sobre todo como jóvenes, de traer ideas frescas, de traer ideas nuevas, de poder exigir también pues que se respeten nuestros derechos y nuestras ideas como jóvenes, ¿no? El entrar en la conversación, el que no nos dé pena o pensemos que cuestiones políticas o cuestiones también jurídicas, como muchas veces lo son temas relacionados a la Suprema Corte, sean ajenos a nosotros, sino por el contrario son cosas de nuestro día a día, ¿no? Algo que se debe de estar continuamente el ciudadano pues inmerso dentro de... ¿Les parece? Vamos a ir a una pausa y volvemos con esta mesa de análisis. Es la 1:28. Volvemos después de mensajes. Sonora Noticias PM. Volvemos. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. Llegar aquí es súper cómodo, súper fácil y puedes venir ya sea terminando las clases o todo el día. La biblioteca tiene un horario corrido. El privilegio de poder acceder desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En la biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta del Colegio de Sonora. También tenemos servicios digitales o en línea y nos pueden buscar como Biblioteca Colso. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda sobre la biblioteca o cualquiera de nuestros temas, tenemos un chat para que nos puedas consultar. O sea, no necesitan ser estudiantes, sino cualquier persona que tenga la necesidad de información puede venir a la biblioteca. Todas las actividades que hacemos, toda la consulta del material es un servicio gratuito. Que vengan y que nos conozcan y nos den la oportunidad de brindarles estos servicios. Sonora. Tierra de oportunidades. Evita que el dengue entre en tu hogar. Tú tienes el poder de detenerlo. Usa mosquiteros en puertas y ventanas. Los tinacos, floreros y bebederos de mascotas son los favoritos de los mosquitos para hacer criaderos. Por eso, lava, talla y tapa todos los recipientes donde acumules agua. Limpia tu patio o jardín. Ante el dengue, tú eres el mejor repelente. Sonora. Tierra de oportunidades. Soy Ángel Esquer y te espero este y todos los lunes en K-Pop Night Night a las 5 de la tarde en vivo. ¿O tú qué? Escucha la música de tus idols aquí en Radio Sonora, nuestra radio.
donde se entrelazan las culturas y duermen los buscadores de sueños. Llegamos al portal entre México y Arizona. Radio Sonora, cubriendo los municipios de la frontera. Imuris, 94.7 FM. Nogales, 105.9 FM. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias PM. Regresamos. Y regresamos a Sonora Noticias PM. Mi nombre es Marco León. Es la 1:31 y usted se encuentra en esta mesa de análisis que nos encontramos aquí con César Díaz Maldonado y Rigoberto Noriega. Y bien, vamos a pasar con otro tema. Bueno, vamos a seguir con el tema anterior para ya luego pasar con el otro tema referente a últimos comentarios, Rigoberto, al respecto sobre qué podemos hacer nosotros como jóvenes, como sociedad, para darle este seguimiento, este impulso a esta nueva Suprema Corte. Claro, ahorita me gustó mucho lo que mencionó César. Ahorita como jóvenes, pues tenemos esta apertura que no existía en años atrás. Primeramente, estamos muy politizados, pero también hay jóvenes que no están involucrados en esto de la política o en los procesos democráticos que tiene el país. Ahora que vivimos el 1 de junio con el tema del Poder Judicial, observamos que se hizo casi una moda el decir candidatos por acá, candidatos por allá. Y yo que me toca trabajar con jóvenes, pues veía que escuchaban, mas no tenían ese interés. Pero también he tenido la oportunidad de platicar con gente mayor, y decía, bueno, es que ustedes están viviendo otros tiempos. En aquellos tiempos nosotros ni nos involucraban, porque era de personas mayores. Entonces, estamos viviendo procesos importantes, donde los jóvenes también estamos siendo considerados y tomados en cuenta. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que nos politicemos, que continuemos trabajando en involucrarnos en lo que vive nuestro país. Creo que somos una generación en la cual las cosas muchas veces se nos hacen un poquito más fáciles, pero también las cosas no son tan accesibles muchas veces. Entonces, el informarnos, el mantenernos al tanto de cómo está nuestra situación, nos va a permitir a nosotros que sigamos politizándonos, que podamos seguir viviendo cada proceso histórico que vive el país y sobre todo en el interés de lo que nosotros tenemos como jóvenes. Nos podríamos pasar todo el día platicando sobre esto, las implicaciones, lo que conlleva, qué podemos hacer también como sociedad. Hay una lluvia de ideas total, pero hay que darle tiempo al tiempo, como dicen. Este 1 de septiembre, pues ya que tome posesión, darles también un periodo para que actúen y pues también que la misma sociedad vea cómo se está desarrollando esta nueva composición del Poder Judicial para, pues ya ahora sí tomar un posicionamiento, decir si hubo un verdadero cambio, están haciendo las cosas bien o está pasando por este lado. Pero vamos a pasar ya con el siguiente tema. Ahora, referente a lo ocurrido también el día 19 de agosto, con estas declaraciones que hace en Palacio Nacional el secretario de Salud, David Kesernovich, sobre esta peligrosidad, riesgos que está llevando, que el mexicano promedio está consumiendo 166 litros de refresco al año. Esto claramente impacta la salud. ¿Cuáles son las formas en las que podemos ayudar a estos cambios? ¿Qué está haciendo el gobierno federal para combatir, a paliar estos mismos pues efectos negativos? ¿Cómo afecta el bienestar de la misma población? Pues vamos a empezar en cómo afecta pues todo este consumo al bienestar y la salud de la población joven, más que nada. Estamos viendo que México es punta de lanza, es uno de los principales países pues con obesidad infantil, y que también se refiere a esto de las declaraciones del secretario de Salud sobre las bebidas azucaradas y la comida chatarra. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Por qué se dan estas facilidades que los jóvenes pues que consuman estas comida chatarra? Vaya. Entonces, comenzamos contigo, César. ¿Qué ves tú? Sí, una situación sin duda muy complicada, Marco.
Tenemos pues las estadísticas, ¿no? Algo lamentable como México lidera en números tan desagradables como esos, ¿no? En cuestiones del consumo de azúcar, en cuestiones de el consumo de grasas saturadas, todo ese tipo de cosas, y de cómo esto lo estamos viendo desde la infancia, ¿no? Una cuestión cultural en la República de cómo pues los niños desde una temprana edad a sus comidas las acompañan con un refresco, con un jugo, que muchas veces son igual o peor de dañinos. Entonces, sí, sin duda es un reto enorme el que existe, y no solamente para el Estado, para el gobierno, sino también pues para las personas, ¿no? Porque esto de cierta manera es algo que está adentrado en nuestras casas, que todos en cierto punto, en convivios, en fiestas, podemos encontrar variedad de refrescos, variedad de productos que pues son extremadamente dañinos para la salud, ¿no? Entonces, en cuanto a las medidas que ha tomado la Secretaría de Salud, en cuanto a los esfuerzos que se han visto, pues se ha visto poco progreso en poder erradicar esta problemática que tenemos tan arraigada en el país, y pues sin duda es algo que nosotros debemos de estar promoviendo primeramente pues en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa, el llevar un estilo de vida saludable, el que tiene que ver con reducir ese consumo de productos que son altamente dañinos, el llevar una vida activa, con ejercicio, todo ese tipo de cosas que pues es tarea de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Voy a rescatar un comentario que hiciste, el fomentar tener esta vida más saludable, el incentivar pues a las juventudes pues a hacer deporte y todo lo referente pues para mantenernos fuertes y bien. Te pregunto, Rigoberto, al respecto, ¿crees que estas medidas nuevas que podemos implementar para hacer ejercicio, para cambiar los estilos de vida y de alimentación, van por más en torno a... ¿Es la posibilidad de todos los mexicanos que podamos llevar una vida saludable? ¿Es para unos nichos, para unos sectores? ¿Todos podemos llevar estos nuevos hábitos saludables? Pues tenemos un gobierno donde es para todos y para todas. Un gobierno de la Morena, de la Cuarta Transformación, hay que decirlo, que siempre ha avalado por los más necesitados. Y muy interesante de verdad lo que mencionan, que muchas veces la sociedad menciona, bueno, es que es una persona de escasos recursos y no tiene sus principios, no conoce de valores y de salud, físicos, emocionales. Entonces, precisamente ahora el 19 de agosto que salió en la mañanera el secretario de Salud mencionar de esta grave situación que está pasando, se inició una implementación de programas de las instituciones del gobierno federal, donde impliquen que cada uno de aquellos jóvenes, adultos y adultos mayores tengan una promoción en la alimentación, una campaña que empiece para que esta reducción de lo que tenemos de la comida chatarra y de las bebidas azucaradas disminuya. Mencionar que el fomento en la actividad física con las jornadas que se están llevando a cabo, jornadas por la paz, que son cada domingo, que se realizan deportes, y igual algo muy interesante, el fomento de las bicicletas que genera pues de alguna u otra manera que inician estos programas con el ejercicio. Mencionar que algo que desde que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con las políticas públicas, el famoso 3/4, no sé si lo hayan escuchado, que son los sellos de los productos, ¿no? Que eso sí ha reducido porque cuentan que psicológicamente cuando compras un producto ves aquellos sellos, entonces muchas veces te limitas a adquirirlo. Entonces sí han estado teniendo estas políticas públicas que tengan el cuidado y sobre todo pues que sigamos solucionando esta grave problemática de la salud que requiere medidas firmes. Y ya nos quedan 2 minutos, pero rápidos comentarios. Nos acaban de decir aquí en cabina que podemos ir. Otro comentario más. Adelante. A ustedes los veo pues jóvenes sanos, jóvenes fuertes, que hacen ejercicio, que están en condición.
¿qué recomendaciones les darían a los radioescuchas que nos escuchan desde la sierra, desde el desierto, desde el sur de Sonora? ¿Qué recomendaciones les darían pues para llevar estos hábitos más saludables entre todas estas juventudes, César? Sí, bueno, es difícil, ¿no? Porque muchas veces uno no se motiva desde un inicio a poder llevar un estilo de vida saludable. Puedo decir que personalmente me cuesta todavía, y es algo que pues tienes que seguir con disciplina, ¿no? La verdad es cuestión de buscar el bienestar, no solamente para uno mismo, porque muchas veces viene implicado pues tu familia, tus seres cercanos, en las relaciones que tú tienes, de cómo tu salud física también afecta el desempeño que tienes en tu trabajo, el desempeño que tú tienes académicamente. Entonces, el tomar conciencia, ¿no? A lo mejor también es importante ese punto, el de que no estamos teniendo conciencia de todos los aspectos en los que influye que nosotros tengamos una buena salud física. En cuanto nosotros tomemos en cuenta y tengamos pues conciencia de todos esos aspectos, de todos los elementos que incluyen una salud integral, es que bueno, a lo mejor pues ya no está esa motivación inicial, pero a lo mejor hay el ir empezando poco a poco, el seguir una rutina, el seguir cierta serie de Sí, completamente, ¿no? Tanto en la alimentación, en el ejercicio, en otro tipo de actividades que a lo mejor no son de salud física, pero tienen que ver, pues, en la lectura, en cierto tipo de actividades de recreación, todo ese tipo de cosas que, pues, al final van a ser de beneficio para nosotros y para los que nos rodean. Rigoberto. Fíjate, bueno, quiero mandar saludos porque estoy muy seguro que nos están escuchando la gente de los pueblos de la Sierra Alta. Quiero compartirles rapidito que en alguna ocasión andábamos en Bacerac un sábado por la mañana y me dio mucho gusto escuchar que estaban unas personas escuchando Radio Sonora. Quiere decir que están bien informados. Entonces les mandamos muchos saludos allá a la Sierra Alta, a todo lo que es el desierto de Altar, al sur del estado y a todo el estado de Sonora. ¿Qué les invitaríamos nosotros? Pues primeramente que mantengan un activismo físico, que aquellos jóvenes, adolescentes que están estudiando y que por las tardes tienen la tarde libre, que terminen su tarea y se vayan a jugar fútbol, se vayan a jugar béisbol, se vayan a interactuar con estos espacios que estoy seguro que cada uno de los municipios del estado tiene, aprovéchenlos y sobre todo que cuiden la alimentación también. Sabemos que ahorita aquí en Sonora hace mucho calor y se nos antoja muchas veces las bebidas azucaradas, pero es importante mencionar que también el agua, las aguas frescas preparadas son muy buenas también para la salud y que les va a funcionar también para que mantengan un buen físico y sobre todo la salud. Entonces, esas son las recomendaciones que nosotros podemos darle y créanme que cuando lleguen a ese proceso se van a sentir mejores consigo mismos y van a dar lo mejor de ellos. Sobre todo también Sonora, que somos una gran potencia en béisbol, que aquí se practica mucho. Eso es algo también pues que te va ayudando. Pues, practicar cualquier deporte, aunque sea mínimo, estar de catcher, también ayuda a la convivencia con tus gentes cercanas, al mismo municipio, a las mismas colonias, para pues fomentar y verdaderamente no solamente te mantienes en buena salud, posiblemente estés en un futuro representando al estado y quizás hasta México en algún deporte que eres muy bueno, pero no sabemos. Así que eso es una invitación pues que hacemos aquí, que todos los jóvenes practiquen algún deporte, no importa cuál, el que sea de su agrado, pero hay que mantenernos en movimiento. Así es. Y bien, con esto pues llegamos al final de la mesa de análisis. Agradecer infinitamente a ti, César, por acompañarnos y sobre todo también Rigoberto por Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, siempre un placer estar aquí. Y pues hasta aquí llegamos con esta mesa. Esperemos también la siguiente semana tenerlos aquí en esta mesa para continuar con otros temas de relevancia. Y bien, es la 1:45. Usted está en Sonora Noticias PM. Mi nombre es Marco León. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM. Volvemos.
Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. En agosto regresa a clases con Laboratorio San José. Aprovecha 10% de descuento en pruebas sueltas y perfiles para tus hijos. En todas nuestras sucursales se les brinda atención especial a los más pequeños por un regreso a clases sano. Encuentra tu sucursal más cercana en labsanjose.mx y solicita descuento en caja. Huevos rancheros de Sergio Galindo con el Irineo Álvarez.